misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo andan? Qué bueno verlos por acá. En realidad nos ven ustedes a nosotros, pero bueno, qué bueno que compartan este tiempo con nosotros. Y bueno, la iglesia no se puede reunir físicamente, seguimos extrañando el vernos cara a cara, pero podemos compartir este tiempo, podemos compartir con ustedes a través de nuestra línea de teléfono, la vía del WhatsApp. Es el 15 57 58 59 37. Ahí se pueden comunicar con nosotros, cualquier inquietud que tengan, motivo de oración. Si necesitan una Biblia, quieren conseguir una Biblia, nos lo hacen saber y nosotros vemos la forma de que les llegue, a través de este número o a través de nuestras vías cibernéticas. Aquí al costado aparece la plaquita, todas nuestras direcciones donde pueden contactarnos. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo para alabar a Dios. Es algo que extrañamos de cuando estamos juntos. Vamos a escuchar dos participaciones de Sergio, pero son dos canciones que todos conocemos, así que a cantarlas todos en casa, ¿sí? Vamos a alabar. Proclamamos, Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Exaltamos, poderosa majestad, eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá
poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postra a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos otro domingo juntos para abrir la palabra de Dios, abrir la Biblia y sacar de la Biblia un mensaje para nosotros. Hoy vamos a leer en el libro de Juan. El libro de Juan narra la vida del Señor Jesús y tiene 7 encuentros que tiene el Señor Jesús con distintas personas. Uno de esos encuentros es con una mujer que la estaban acusando de haber cometido adulterio. Y quiero que veamos ese pasaje y extraigamos la enseñanza que el Señor tiene para vos y para mí. Te invito a leer en Juan capítulo 8. Buscamos Juan capítulo 8. Leemos desde el versículo 1. Dice: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él
les enseñaba. Los pongo un poco en tema, en el entorno. ¿Cuál era el entorno? El Señor Jesús iba al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una obra arquitectónica enorme, grande, ocupaba varias manzanas, varias hectáreas, y estaba dividido por patios. Tenía un patio que se llamaba el patio de los gentiles, otro patio que era el patio de los judíos, y dice la narración que el Señor Jesús iba a uno de esos patios, no dice cuál, y se sentaba en el suelo, se cree, y la gente se sentaba alrededor, se hacía una rueda al lado de él, y él comenzaba a enseñarles. Entonces pasaba horas hablándoles y enseñándoles de la palabra de Dios. Obviamente se refería al Antiguo Testamento, pero también hablaba y enseñaba cosas nuevas. Estando en esa situación, pasa lo que vamos a leer a partir del próximo versículo, el versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron. ¿Qué pasó? A una mujer se la encontró en el mismo acto del adulterio y la agarraron y la llevaron a empujones, o la llevaron como maltratándola, una serie de escribas y fariseos que eran religiosos de la época, y la llevaron a donde estaba el Señor Jesús. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla, que apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Cuál es la situación? La traen a la mujer, imagínense la rueda, el Señor Jesús sentado hablando, la ponen en medio del círculo, la tiran en medio del círculo y le dicen: la encontramos en el acto del adulterio y la ley de Moisés nos dice que a estas mujeres hay que apedrearlas. Y le preguntan al Señor Jesús: vos, ¿qué opinás? ¿Qué decís? ¿Qué tenemos que hacer? Dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Dice el versículo 6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Por qué dice el versículo acá, el versículo 6, que dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle? Y acá quiero darte un poco de cuál era la situación. Ellos encontraron en esta mujer, que la encontraron en el acto de adulterio, encontraron la posibilidad de llevarla a Jesús y que Jesús tuviera que decir si iban a cumplir con la ley de Moisés o no. Porque, ¿qué decía la ley de Moisés? La ley de Moisés decía que si se encontraba a un hombre y una mujer en el acto de adulterio, depende de las condiciones, la pena era apedrearlos. Apedrearlo era una forma de un castigo que se hacía y que en algunas partes del mundo hoy todavía se hace. Y lo que se hace es poner a la persona en un pozo que le cubre todo el torso, lo tiene hacia afuera, y la gente le arroja piedras hasta matarlo. Estaba hasta determinado el tamaño de la piedra. La piedra tenía que ser ni muy grande ni muy chica. Era una forma de morir muy, muy dura, muy terrible. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Quieren preguntarle si él está de acuerdo con cumplir la ley de Moisés, porque es lo que dice la ley de Moisés. Ahora, había otro problema y otra forma de acusarlo al Señor Jesús de que él no cumplía, que era la ley romana. Porque en ese momento el imperio que gobernaba era el imperio romano, y el imperio romano a los judíos le había dejado ejercer su religión y cumplir con la ley de Moisés y demás, pero les había prohibido dictar sentencia de muerte y ejecutar sentencia de muerte. Por lo tanto, ellos vieron en esta situación de esta mujer la posibilidad de que acusar al Señor Jesús o por no cumplir la ley de Moisés o por no cumplir la ley romana. Depende lo que el Señor contestaba. Si él decía que la apedreen, estaba cumpliendo con la ley de Moisés, pero lo iban a acusar por no cumplir con la ley del imperio, el imperio romano. Ahora, si él decía que no, que la perdonen, que no la apedreen, él estaba cumpliendo con la ley romana, pero estaba incumpliendo
con la ley de Moisés. Entonces lo podían acusar de no cumplir con la ley de Moisés. Estaban queriendo atraparlo en algo para poder acusarlo y llevarlo ante la autoridad para que lo encarcelen. Y bueno, sabemos que después hasta llegó a estar crucificado, llegó a la cruz. ¿Qué pasa? Ellos creían que lo tenían atrapado, porque dijera que sí o dijera que no, lo acusaban con una ley o con la otra. Y acá quiero que leamos cuál fue la respuesta del Señor Jesús, que es en lo que me quiero basar el día de hoy. Fíjense en el versículo 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, el Señor Jesús, ¿se acuerda que él estaba escribiendo en tierra? Estaba así agachado escribiendo en tierra. Como le insistían, dice, se enderezó y le dijo, y escuchen lo que le dice, presten atención a la respuesta, que tenía que ser una respuesta que iba a determinar si cumplía o no con alguna de las leyes. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué respuesta precisa, me causa admiración de cómo responder de una forma tal de no cometer el error que ellos pretendían que él cometa, pero a su vez dar una muestra de amor. Leámosla de nuevo, quiero que prestes atención. Dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y fíjense lo que pasó con ellos al escuchar esa respuesta. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hacia los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos fueron con esta mujer, la tiraron ahí adelante, la acusaban por haber cometido adulterio y estaban envalentonados, tenían piedras en sus manos para apedrearla y querían que Jesús dijera qué tenían que hacer, porque era la forma de acusarlo. Ahora Jesús les contesta, el que de ustedes que quieren apedrearla esté sin pecado, que tire la primera piedra. Si está sin pecado, tiene el derecho de matarla. Ahora, qué respuesta precisa, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la conciencia de cada uno de los que estaba ahí? Se dieron cuenta que todos tenían pecado. Y esto me hace reflexionar a nosotros. Nosotros muchas veces juzgamos a otros. Somos de juzgar. Mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo aquel. Y nos consideramos el derecho no solo de juzgar, a veces hasta de impartir justicia. Y no nos damos cuenta que nosotros muchas veces somos tan o peor pecadores que al que estamos acusando. Y si el Señor Jesús nos dijera, bueno, ok, yo te dejo que acuses a tu vecino, que acuses a tu mujer, que acuses a tu hijo, que acuses a tu amigo, siempre y cuando vos estés libre de pecado. Es interesante la frase, porque fíjense que el Señor les dijo, bueno, el que nunca haya adulterado, que era el pecado que se le asignaba a esta mujer, el que nunca haya adulterado, que tire la primera piedra. Tal vez, si él decía eso, alguno podría haber dicho, bueno, yo nunca adulteré, le puedo tirar una piedra. Pero fíjense que la frase dice, el que esté sin pecado. Cuando uno busca en el original la palabra que se usa, el que nunca haya tenido deseo de pecar, es la frase. El que nunca haya tenido deseos de pecar, porque para Dios los pecados no son grandes y chicos. No es que uno es más pecador o menos pecador porque comete pecados más atroces o simplemente miente. Para Dios, el pensar en cometer un pecado ya es pecado. ¿Me escuchaste? Solo con tener el deseo de pecar
para Dios ya es pecado. Lo que hace eso es que todos somos pecadores. Vos y yo somos pecadores. ¿Por qué? Porque hemos tenido en nuestra vida el deseo de pecar, el deseo de hacer mal, el no hacer todo el bien que podemos hacer. Y eso nos separa de Dios. Nuestro pecado nos separa de Dios. Y nos quita la relación con Dios. Y nos quita el derecho de acusar a otros. ¿Qué pasó con ellos? Todos soltaron sus piedras y se fueron. Y quedó solo la mujer, Jesús. Veamos cómo fue ese diálogo. Dice el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer. Fíjense que no solo se fueron, sino se fueron en silencios. ¿Por qué? Porque su conciencia les recordaba todo lo malo que cada uno había cometido. Y a veces, cuando yo les refiero a ustedes de pecado y hablamos del pecado, a mí me pasa, y seguramente a vos también, tu conciencia te empieza a traer imágenes y recuerdos de cuando uno quiso hacer algo malo, o cuando uno hizo algo malo, o cuando tuvo el deseo de hacer algo malo. Esa es la conciencia. Dice que fue tan grande la conciencia que todos se fueron en silencio. Y quedó solo el Señor Jesús y la mujer. Entonces el Señor Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué el Señor podía decir eso? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque Él tenía el poder o tenía la autoridad para perdonarla. Porque ella había cometido adulterio. Y el adulterio es un pecado. Ella estaba ahí tirada y no, fíjense que ella en ningún momento dijo: no, yo no fui, no, se confundieron. Ella había asumido su pecado. Ella había asumido el mal que había hecho y estaba ahí esperando la sentencia. Y ese es el primer paso para poder tener una relación con Dios. Uno sabe que cuando comete algo malo va en contra de Dios. Y el primer paso para volver a tener una relación con Dios es reconocerse que uno cometió pecado. Ella estaba ahí en tierra, seguramente asustada, temblando, sabiendo que la podían matar porque la podían apedrear. Y estaba esperando su condenación, el veredicto de su condena. Todos se fueron, quedó solo el Señor Jesús. Y Él le dice: yo no te condeno, te perdono. Ve en paz, no peques más. ¿Por qué el Señor Jesús podía hacer esto? Porque el Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos. Él no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice en Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Me encantaría que en este texto, busquémoslo, Juan 3:17, te invito a buscarlo, porque me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio. Dice, el texto lo vamos a leer: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te invito a que cambies la palabra mundo en las dos últimas. Hay 3 veces que está la palabra mundo. En las 2, en la segunda y en la tercera, en lugar de decir mundo, poné tu nombre. Poné tu nombre. Porque ese nombre te lo hace personal, porque el amor de Dios es personal. Fíjate lo que dice. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Guillermo, sino para que Guillermo sea salvo por él. Y esa es la realidad. Poné tu nombre.
Dios lo envió al mundo para salvarte a vos, para que vos seas salvo por Él. Pone tu nombre. Tenemos una bendición muy grande. Dios no nos vino a condenar. A esta mujer Dios no la condenó, Jesús no la condenó, sino le dio amor y la perdonó. Pero el perdón de Dios está basado en que Él vino y fue a la cruz. Y en la cruz pagó el precio de todos nuestros pecados. ¿Sí? Pagó el adulterio de esta mujer. Dios lo pagó en la cruz. Cargó su pecado en Él para ir a la cruz y pagar el precio de nuestro pecado. Y lo hizo con todos mis pecados. Y lo hizo con tus pecados. Por eso yo puedo leer que Él vino al mundo para salvar a Guillermo. Y que Guillermo sea salvo por Él. Hoy te invito a que no hagas como hicieron los hombres, que cargados con su conciencia, soltaron la piedra y se fueron pensando en sus pecados y se alejaron y dejaron a la mujer y a Jesús. Yo te invito a que hoy, si tu conciencia te está hablando de tus pecados, en lugar de irte, te pongas al lado de la mujer. Ahí al lado, si todos ellos se hubieran puesto de rodillas al lado de la mujer, Jesús lo hubiera perdonado a todos. Y hoy yo te invito a que te pongas ahí, en ese lugar. Y el Señor te va a decir, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque el Señor Jesús, cuando uno reconoce su pecado y le pide perdón, Él nos perdona y nos hace hijos de Dios. Y yo te invito a que ahí donde estás, donde te encuentres este video, cierres tus ojos para no distraerte y digas, Señor, reconozco mis pecados. Reconozco que miento, reconozco que muchas veces tengo el deseo de hacer el mal. Y eso está mal. Reconozco mi pecado y te pido que me perdones por mis pecados. Quiero ser un hijo tuyo. Si vos haces esta oración de fe y lo haces de corazón, Él te perdona y te da una nueva vida. Y yo te invito a que si haces esta oración y lo sentís en tu corazón, que nos escribas en el WhatsApp, que aparece el número que estuvimos diciendo, y que nos digas, yo acepté al Señor Jesús. Que nos pases tu nombre, solo el nombre, así podemos orar por vos. Orar por vos para tu crecimiento espiritual. No dejes pasar esta oportunidad. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarte a vos, para que vos seas salvo por Él. Que el Señor te bendiga. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con mis temores, sé que me aceptas una y otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede
la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Muy bien, gracias a todos los que estuvieron participando en el tiempo de alabanza con Sergio. Gracias, Guille, por el mensaje que pudimos compartir. Y Guille mostraba dos opciones. La decisión de la mujer, a la cual todos acusaban, y la decisión de muchos que se dieron vuelta y se fueron, pero no arreglaron sus cuentas con Dios. Vos estás a tiempo hoy de arreglar tus cuentas con Dios. Y recordá que lo que hizo Jesús en la cruz fue por mí, fue por Guille, fue por cada uno de los que vamos a la iglesia, y también fue por vos, pero la decisión es tuya, tenés que aceptarlo vos. Ok, muy bien, otra cosa que hacemos cuando nos juntamos como iglesia es orar. Y ahora vamos a compartir algunos motivos de oración, van a aparecer las plaquitas, y vamos a compartir dos oraciones. Primero Carlos Aceto y después Claudio López van a orar por los diferentes motivos que comparten. Tanto hermanos de la iglesia como algunos amigos y vecinos que se comunican al 15 57 58 59 37. Así que también, si tenés un motivo de oración, no dudes que nosotros como iglesia tomamos el compromiso de orar por vos, ¿sí? Así que tomemos este tiempito y oremos. Señor, seguimos en tu presencia en este día y te volvemos a agradecer por esta nueva oportunidad que nos das. Pero también nos acordamos en estos momentos de la larga lista que tenemos de amigos que han solicitado oración por ellos. Por eso en este momento nos acordamos de Arnaldo Valdés, de Matthew Muñoz, de Kela y José Luis Calderón, de Julio Yedros, María Gatuso, Norma Basile y Leo Torosian y sus padres, y también de Zoe y su familia. Y por ello, Señor, estamos intercediendo delante de tu presencia, todos los hermanos, para que tú les des salud física a los que necesitan, pero también, Señor, muy especialmente la salud espiritual, que sabemos que solo viene de ti. Que podamos así estar en oración, pidiendo por ellos y por otros. Y también, Señor, para que tu palabra no llegue vacía o no quede vacía, sino que llegue a algún corazón que te escucha día a día. Quedamos en tus manos, te agradecemos por todas tus bendiciones y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Padre amado, te pedimos de manera especial por la salud de Ezequiel de Lía, sobrino de nuestra hermana Edith, que está en el lecho del dolor, de la enfermedad, para que puedas intervenir en su salud y que él pueda ver tu mano obrando en su vida. También pedimos por Guillermo Liemich y Rosario López, para que ellos puedan tomar una decisión por Cristo, que puedan buscarte de todo corazón. También por Javier Cristaldo, por su salvación, para que tú seas quien llene su vida y por una total transformación. También pedimos por Oriana Mazota, por su total recuperación en su columna, para que ella también pueda sentir tu mano en estos momentos de dolor. También por Camina Pulice, por su salud, por Cristian Cáceres, que ya desde hace tiempo venimos orando para que
tu poder se engrandezca en su vida y pueda ver el milagro en su vida y en la de su familia. También por los hijos de Albino, Rafael, Ruth, Teresa, Gabriel y Daniel, para que ellos puedan buscarte de todo corazón y poder gozarse de manera especial en tus caminos. Padre, todas estas cosas te las pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias por las oraciones. Y bueno, llegó el momento de despedirnos, pero no sin antes dar dos pequeños avisos. Hoy domingo, recuerden los chicos, los adolescentes y preadolescentes, PA, a partir de las 19:30 tienen un encuentro por Zoom, así que si alguno no lo tiene, pida el link a través de WhatsApp y nos vamos a estar comunicando para ustedes. Recuerden, hoy 19:30, Proyecto Adolescentes. Y el próximo sábado, a las 19 horas, Proyectos para Cristo, PPC, tiene una visita misionera, nos visitan Ruth y Juan Carlos Coletti. Así que están todos invitados a partir de las 7. Y hablando de Juan Carlos Coletti, el miércoles tiene que ir al médico, tiene algunos problemitas que viene arrastrando, así que les pedimos a todos que estén orando en particular por él también. Muy bien, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también.